Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a la charla online de la Asociación de Aviación Experimental del mes de septiembre de 2024. La charla de hoy se titula Peso y centrado, no solo papeles, una cuestión de seguridad, y va a ser impartida por Pedro Nogueroles. Pedro Nogueroles es ingeniero aeronáutico, es autoridad técnica de diseño de aeroestructuras en Airbus, constructor amateur de la Asociación de Aviación Experimental con el número de socio 193, es piloto privado, piloto instructor y examinador de ULM. Además, es campeón del mundo y de Europa de ULM. Ha diseñado y construido el Burumbayeta, monoplaza en madera, réplica de Mosail en aluminio y madera, réplica del autogiro Sierva C4 con el grupo de entusiastas voluntarios. Ha diseñado modificaciones y bancadas para aeronaves de construcción amateur, justificando las mismas ante las autoridades. También ha diseñado diversos modelos de autogiros y aeroplanos para varios fabricantes, llevando los trámites de certificación y matriculación. Ha realizado el proceso de certificación en España de las siguientes aeronaves: Cosmo Fase 2, ELA 07, RANS Coyote 2 912, XR, Skyleader 200, Pipistrel, el Virus y el Sinus, el Alpha Trainer, el Evector EV97 SLW, actuando como piloto de pruebas en la mayoría de estos procesos. Ha realizado el proceso de autorización de 20 centros de vuelo ULM y aeródromos restringidos, así como de un hidroaeródromo. Es miembro del grupo de trabajo con AESA y la Dirección General de Aviación Civil para la adecuación de la normativa NOASA para las aeronaves, para la aviación ligera en nuestro país. Sin más preámbulo, adelante, Pedro. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, vamos al tema que nos ocupa hoy, que es, bueno, pues el concienciaros de que el peso y sobre todo el centrado de los aviones es muy importante. Últimamente en muchos aeródromos está habiendo, bueno, inspecciones en rampa, tanto realizadas por personal de AESA como personal de la Guardia Civil, de la patrulla Pegaso. Entonces, tampoco está muy claro saber qué papeles hay que llevar a bordo relativos al peso y centrado de la aeronave. Porque, vamos, de hecho, incluso, pues muchos inspectores te piden una hoja de peso y centrado del vuelo que vas a realizar. A ver, no es necesario llevar a bordo físicamente una hoja de peso y centrado de la condición de carga específica que estás volando en ese momento, pero sí que tienes que ser consciente de que el avión está dentro de los márgenes de centrado. Normalmente, la hoja que hay que llevar a bordo es la hoja de peso y centrado que emite el fabricante al final de la construcción. En este caso, cuando finalizamos una construcción del avión, eh, tenemos que presentar para conseguir el certificado de aeronavegabilidad una hoja de peso y centrado. ¿Vale? Aquí en España, eh, si tú certificas un ultraligero, no se permite el instalar eh, lastre temporal. Entonces, un avión certificado en España, cualquier condición de carga que tú puedas ponerle al avión que esté dentro de los márgenes del manual de vuelo. El manual de vuelo pues te define unos pesos máximos a localizar en cada sitio del avión. Es decir, en el maletero tú estás autorizado a llevar un peso máximo de equipaje, combustible, piloto y pasajero. Entonces, cualquier combinación de esos 4 pesos en un avión certificado en España está dentro de los márgenes de centrado. En un avión de construcción por aficionados podría ser que en algún caso no estuviéramos dentro del margen y tuviéramos que poner algo de lastre o limitar el peso en alguna de las posiciones que hemos dicho anteriormente. Entonces, realmente lo que tenemos que llevar a bordo es el certificado de peso y centrado que realizamos cuando matriculamos el avión, y si hemos hecho alguna modificación en el avión y lo hemos instalado algún equipo fijo posteriormente a ese
expedición del certificado de aeronavegabilidad, pues llevaremos la hoja de peso y centrado que hemos realizado después de instalar el nuevo equipo fijo, ¿vale? Porque cada vez que instalamos un equipo fijo, tenemos que realizar una pesada del avión, ¿vale? Bueno, vamos a empezar un poco por los conceptos básicos, ¿no? Y ver pues, en qué influyen en la seguridad en vuelo. El peso, ¿vale? El peso del avión, bueno, pues lo que pesa en cada momento, ¿no? Cuando despegamos, pues el peso de la aeronave vacía más todo lo que hemos puesto. Y todo lo que hemos puesto, normalmente cuando terminamos la construcción de un avión, pues el avión pesa lo que sea y poquito a poquito pues le vamos poniendo un instrumento aquí, una radio, no sé qué, ahora me pongo un extintor, ahora pues le tapizo los asientos, bueno, pues todo lo que le ponemos al avión hay que levantarlo del suelo y todo lo que levantamos del suelo pues tiene sus consecuencias, que ahora vamos a ver. Y luego el tema del centrado, la posición del centro de gravedad. Cada avión pues tiene unos márgenes de centrado, pues unos límites anterior y posterior entre los cuales tiene que estar el centro de gravedad. Si el centro de gravedad lo ponemos fuera de esos márgenes, pues yo qué sé, pues porque tenemos más equipaje en el maletero de lo que nos deja el fabricante o bueno, pues instalamos cualquier cosa, pues eso tiene implicaciones en la seguridad, ¿vale? Y vamos a ver qué implicaciones tiene. Entonces, esta charla la hemos enfocado a aeronaves convencionales, es decir, estas aeronaves con un ala sustentadora y un estabilizador atrás. ¿Sí? En caso de alas volantes o en caso de aeronaves Canard, pues bueno, o de aeronaves de ala rotatoria, pues digamos que las cosas no funcionan exactamente igual. Entonces, bueno, si hay suficiente personal interesado, podemos dar una charla más adelante enfocada en alguna otra configuración. Pero la de hoy está enfocada a aeronaves convencionales. Ala adelante, estabilizador atrás. Los capítulos que vamos a ver son, bueno, pues ver qué fuerzas actúan sobre una aeronave en vuelo, qué es el centro de presiones del ala y cómo evoluciona ese centro de presiones durante el vuelo, cuál es el centro de las presiones de la aeronave, que sería el centro de presiones de la configuración ala y estabilizador. El ala sola pues tiene un funcionamiento y cuando le ponemos el estabilizador funciona de otra manera. Y las posiciones límite del centro de gravedad, ¿por qué están limitadas? ¿No? Yo creo que es básicamente por seguridad y cómo se establecen esos límites de las posiciones del centro de gravedad. Y finalmente, pues haremos un ejercicio práctico de una pesada de un avión y cómo calculamos la posición del centro de gravedad. Bueno, esto, los que sois pilotos, pues lo habréis estudiado en las clases teóricas para la obtención de la licencia. La sustentación es la fuerza, digamos, que nos levanta del suelo, ¿no? La sustentación, que en vuelo rectilíneo y uniforme, pues es igual al peso, es proporcional a varias cosas, ¿vale? Es proporcional a la densidad del aire, a la velocidad al cuadrado, no a la velocidad, sino a la velocidad al cuadrado, a la superficie del ala y al coeficiente de sustentación. El coeficiente de sustentación es lo que nosotros variamos al mover la palanca hacia adelante y hacia atrás. El coeficiente de sustentación es más o menos proporcional al ángulo de ataque. Entonces, bueno, pues esos son los conceptos básicos y eso pues tiene que ser igual a la fuerza que tira esta sustentación. Tira hacia arriba, bueno, hacia arriba. Realmente es perpendicular a la corriente que incide sobre el avión y esa sustentación, pues en vuelo rectilíneo o en vuelo horizontal es igual al peso. Si estamos realizando una maniobra, pues esa sustentación tiene que aumentar o disminuir dependiendo que si la maniobra tiene Gs positivos o negativos.
Si tiene ejes positivos, pues tendremos que generar más sustentación de lo que pesa el avión. Y si tiene Gs menores que 1 o Gs negativos, pues incluso la sustentación apuntará al revés. Y luego tenemos las otras dos fuerzas, que son las que nos permiten movernos en el aire, que es la tracción, ¿vale? La tracción que genera el motor, que debe ser igual a la resistencia. La resistencia tiene dos partes también. La resistencia de forma, que bueno, básicamente está definida para una configuración de avión, pues tenemos una resistencia de forma para cada ángulo de exposición del avión con la corriente. Y luego tenemos una resistencia inducida, que es básicamente lo que tenemos que pagar por sustentar, ¿vale? Entonces, al sustentar, pues esa sustentación genera una resistencia y esa resistencia es proporcional a la sustentación, ¿vale? Entonces, si aumentamos el peso del avión, pues las consecuencias que tenemos son, pues bueno, que si aumenta el peso, pues tenemos que sustentar más, ¿vale? Necesitamos más sustentación. También tenemos que pagar más por esa sustentación, tenemos más resistencia inducida, con lo cual pues vamos a necesitar más potencia, más tracción para volar a la misma velocidad. Luego tendremos una velocidad de pérdida mayor, porque cada avión pues tiene un CL máximo. Entonces, si aumentamos el peso, pues tenemos que aumentar la velocidad para generar una sustentación al CL máximo igual al peso. Entonces, bueno, pues la velocidad de pérdida va a ser mayor. Y en caso de que estemos realizando una maniobra que la sustentación es proporcional al factor de carga, pues la velocidad de pérdida en maniobra también va a ser mayor. También afecta no solo a las características de vuelo, sino a la margen estructural que tenemos en el avión. Entonces, el avión está diseñado para un peso máximo de despegue y a ese peso máximo de despegue la estructura aguanta el factor de carga que te dice el fabricante. Si nosotros estamos volando a un peso máximo superior al peso máximo de despegue autorizado por el fabricante, pues la estructura no va a aguantar el factor de carga que dice el fabricante, va a aguantar menos, porque nuestro peso por el factor de carga, si el peso es más grande, pues el factor de carga tiene que ser más pequeño. Y también vamos a tener un impacto en las actuaciones del avión desde el punto de vista de la longitud de pista que necesitamos tanto para despegar como para aterrizar. Vamos a necesitar más pista porque el avión tiene que despegar más deprisa. La velocidad de pérdida del avión va a ser más alta, con lo cual tenemos que acelerar el avión a más velocidad para poder volar que si el avión pesara menos, ¿no? Y al aterrizar lo mismo, vamos a tocar tierra a una velocidad mayor que si el avión pesara menos. Y como pesa más, pues vamos a tener más inercia y nos va a costar más frenarlo, ¿no? Aquí, bueno, en esta gráfica de aquí abajo, pues podéis ver la polar del avión, ¿no? Esto es, en un lado tenemos CL y CD, ¿vale? Este sería el coeficiente de resistencia, el coeficiente de sustentación. Entonces, vemos que hay unos coeficientes de sustentación bajitos, en los cuales la resistencia es mínima, ¿no? Entonces, pues estos coeficientes de resistencia para resistencia mínima, pues son los que nos van a dar mayor alcance del avión, ¿no? Para volar en crucero, pues tendremos que volar a estos coeficientes, ¿vale? Que son muy bajitos, con lo cual la velocidad es un poco más alta. En cambio, si nosotros trazamos desde aquí una tangente a la curva, nos va a dar el punto al cual el CL partido por CD es máximo, ¿vale? Entonces, pues estos CLs van a ser los CLs de mayor coeficiente de planeo. Bueno, entramos un poquito en cómo funciona un ala, desde el punto de vista de la resultante de las fuerzas de sustentación que actúan sobre el ala.
el ala, al recibir una corriente de aire, pues se genera un campo de presiones, tanto por arriba como por abajo, y ese campo de presiones, la componente, digamos, normal a la corriente incidente, que es la sustentación, tiene un punto de, digamos, una resultante, ¿no? Podemos ir sumando todas esas pequeñas presiones y al final tenemos una resultante, ¿vale? Esta resultante, si nosotros cambiamos el ángulo de ataque, esta resultante cambia de sitio, ¿vale? Se mueve hacia adelante o hacia detrás. En los perfiles normales, los perfiles que utilizamos en cualquier tipo de aeronave, no los que se usan en aeronaves, por ejemplo, en alas volantes, que son un poco diferentes, pues tienen un coeficiente, vamos, el coeficiente de momentos es un coeficiente que te define, digamos que en el cálculo de aviones, pues para simplificar las cosas, consideramos que la resultante siempre está aplicada en el 25% de la cuerda del ala, aquí, y este movimiento, pues lo componemos con una fuerza y un momento, ¿vale? Entonces aplicamos la sustentación, el 25% de la cuerda, y aplicamos un momento para que la resultante realmente sea la real. Bueno, en la realidad lo que pasa es que el punto resultante de todas las fuerzas se va moviendo con el ángulo de ataque. Si nosotros tenemos la posición inicial de este perfil, ¿vale? Tenemos la fuerza aplicada en este punto, ¿vale? Y estamos volando. Si nosotros aumentamos el ángulo de ataque, sería el caso de abajo, el centro de presiones se desplaza hacia adelante. Es decir, aumenta la succión aquí cerca del borde de ataque y esta resultante se desplaza hacia adelante. Con lo cual, pues si aumentamos el ángulo de ataque, el perfil lo que va a tender es a aumentar más el ángulo de ataque. Si estábamos aquí en equilibrio y aplicamos la fuerza más adelante, el perfil lo que va a hacer es a girar, aumentar el ángulo de ataque. Sí, con lo cual, pues bueno, nos saca más de la posición de equilibrio. Si hacemos lo contrario, disminuimos el ángulo de ataque, el centro de presiones se desplaza hacia atrás. Si estábamos aquí en equilibrio y aplicamos la fuerza más atrás, esto va a tender a disminuir más el ángulo de ataque. Con lo cual, pues es inestable, ¿no? Una perturbación nos aumenta esa perturbación. Un resultante que aumenta la perturbación. Con lo cual, pues un ala de este tipo pues no podría volar, porque sería inestable. Para que no ocurra eso, pues nosotros lo que hacemos es que ponemos un estabilizador en la parte de atrás. Este estabilizador, en la parte de atrás, lo que hace es que, bueno, en condiciones de equilibrio sustenta un poquito hacia abajo. El estabilizador siempre va sustentando un poco hacia abajo, ¿vale? Y lo que hace esto es que la resultante de la sustentación del estabilizador más la sustentación del ala, perdón, la resultante de la posición de la sustentación del estabilizador, las flechas azules, ¿vale? Sustentación del estabilizador y sustentación del ala, pues tiene una resultante que es la flecha negra, que es la sustentación total de ala más estabilizador. ¿Vale? Como este tira hacia abajo y este tira hacia arriba, pues la resultante tira hacia arriba porque está más grande que esta, pero está un poquito más adelante para que, bueno, pues sea la resultante de esas dos, ¿no? Bueno, y en la posición de equilibrio, pues tenemos que la resultante del estabilizador está aplicada al centro de gravedad, igual al peso, ¿vale? Entonces esto no tiende a girar, esto está ahí en equilibrio. Si nosotros aumentamos el ángulo de ataque, ¿qué pasa? La sustentación del ala se viene hacia adelante. Pero si aumentamos el ángulo de ataque, el estabilizador pasa a sustentar positivamente, ¿vale? Entonces, esto tiene un brazo muy grande y esto ejerce una fuerza hacia adelante de manera que la resultante se viene hacia atrás, ¿vale? La resultante de ala más estabilizador se desplaza hacia atrás. Con lo cual, como el peso lo tenemos siempre en el mismo sitio, pues esto genera un par que tiende a disminuir el ángulo de ataque. Es decir, esta combinación de ala más estabilizador es estable
Si la sacamos de la posición de equilibrio, ella reacciona de manera que vuelve a la posición de equilibrio. En el caso contrario, pues también funciona igual. Bajamos el ángulo de ataque, la sustentación del ala se viene hacia detrás, pero la sustentación negativa del estabilizador aumenta. Con lo cual, pues la resultante de ala más estabilizador hace que la sustentación total se desplace hacia adelante. Si se desplaza hacia adelante, como el peso está en el mismo sitio, tenemos un par que tiende a aumentar el ángulo de ataque. Con lo cual, pues este sistema de ala más estabilizador pues es estable tanto a perturbaciones positivas como a perturbaciones negativas, ¿no? Bueno, pues esto funciona, claro, siempre que el centro de gravedad esté dentro de ciertos márgenes, ¿vale? Porque si lo ponemos muy lejos, pues es posible que no podamos llegar ni a la posición de equilibrio. Vale, ¿cómo fijamos la posición del centro de gravedad? Las posiciones límite del centro de gravedad las fijamos básicamente por control y por poder llevar el avión hasta la velocidad de pérdida. Bueno, poder llevar la velocidad de pérdida es un concepto que mucha gente tiene equivocado. Realmente la velocidad de pérdida no existe. Lo que existe es el ángulo de ataque de pérdida, ¿vale? Porque el ala funciona hasta cierto ángulo de ataque, independientemente de la velocidad que lleves. Entonces, normalmente definimos la velocidad de pérdida, la velocidad a la cual el avión entra en pérdida a un G, en vuelo rectilíneo y uniforme. Es la velocidad a la cual alcanzamos, que es la velocidad a la cual la sustentación máxima del ala es igual al peso, ¿vale? Entonces, a elevados ángulos de ataque, si tenemos el centro de gravedad, vamos a ver primero el caso de centro de gravedad adelantado, ¿vale? Si tenemos el centro de gravedad muy adelantado, el problema es que cuando nosotros tenemos, ¿no? Tenemos aquí el peso, ¿vale? Peso lo tenemos muy adelantado. Esta sería la posición de equilibrio, la posición de equilibrio es la de arriba, ¿vale? Movemos el peso hacia adelante. Entonces, el problema que tenemos en este caso es que tenemos que ser capaces de llevarla al ángulo de ataque de pérdida. Entonces, la posición anterior del centro de gravedad pues viene dada porque seamos capaces de llevar el ala hasta el ángulo de ataque de pérdida. Si nosotros tenemos el centro de gravedad muy adelantado, pues, a ver, en este mundo todo entra en pérdida por ángulo de ataque. Entonces, el problema que tenemos es que el estabilizador, con el ángulo de ataque que tiene con el mando arriba a tope, no es capaz de generar la sustentación suficiente para poder levantar el ángulo de ataque del ala y llevarlo hasta el ángulo de ataque de pérdida, porque como tenemos el peso muy adelantado, pues esto genera un momento que tiende a bajar el morro. Y el estabilizador pues tiene también su límite de sustentación, ¿vale? Entonces, con todo el mando arriba, la sustentación máxima del estabilizador no es capaz de llevar el ala hasta el ángulo de ataque de pérdida. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, esto lo que quiere decir es que la velocidad mínima del avión será más alta, ¿vale? Porque no podemos sacarle toda la chicha al ala. ¿Y eso en qué se traduce? Pues eso se traduce en que, pues, bueno, para aterrizar tenemos que aterrizar más deprisa. No solo más deprisa porque el avión pese más, sino más deprisa porque no somos capaces de generar toda la sustentación que es posible generar con el ala, ¿vale? Entonces, tendremos que aterrizar mucho más deprisa y necesitaremos más pista para aterrizar y para despegar, pues no es lo mismo. Para despegar tendremos que acelerar el avión hasta una velocidad mayor para que el morro se levante lo suficiente para que el ala genere la sustentación igual al peso, ¿no? Entonces, esa velocidad pues siempre va a ser mayor porque no tenemos suficiente potencia en el estabilizador para aumentar el ángulo de ataque, ¿eh?
Entonces, bueno, pues el límite anterior del centro de gravedad lo definimos en la posición más adelantada del peso, en la cual, con toda la potencia que tenemos en el estabilizador, somos capaces de llegar al ángulo de ataque de pérdida. La posición, y bueno, pues las consecuencias son estas, que el avión tiene que volar más deprisa para poder volar, ¿vale? Bueno, la posición, pero bueno, en cuanto a seguridad, bueno, tendremos también que, bueno, pues si al final hacemos una pérdida dinámica, es decir, levantamos mucho el morro, pues el avión va a pegar un campanazo pues mucho más violento que lo que suele hacer si está el centro de gravedad en su sitio. Y si esa pérdida dinámica la hacemos muy cerca del suelo o la hacemos aterrizando, es decir, si venimos con mucha velocidad, pegamos un palancazo y levantamos el morro mucho para que dinámicamente pues pongamos el ala en pérdida, pues el morro se nos va a bajar de golpe y bueno, pues podemos pegar un castañazo importante. ¿Vale? Entonces, bueno, esa sería la posición anterior. La posición posterior del centro de gravedad. Pues la posición posterior del centro de gravedad es mucho más peligrosa. Porque si nosotros aumentamos el ángulo de ataque, pues como el peso está muy atrasado, si bajamos la velocidad, ¿vale? Al aumentar el ángulo de ataque, bajamos la velocidad, la sustentación, hemos visto que es proporcional a la velocidad al cuadrado, pues la potencia, la sustentación que es capaz de generar el estabilizador también va como la velocidad al cuadrado. El estabilizador pues es capaz de generar menos sustentación. En cambio, pues el peso siempre es el que no cambia con la velocidad. Entonces, bueno, pues si nosotros no somos capaces de generar con la cola la sustentación suficiente para bajar el morro, ¿vale? Para que esta resultante se pase por detrás del centro de gravedad, pues no vamos a ser capaces de reducir el ángulo de ataque. Con lo cual, el avión entrará en pérdida y no podremos recuperarlo, porque no somos capaces de bajar el morro porque el estabilizador no sustenta lo suficiente. Y esto, pues sí que es peligroso. Si no podemos bajar el ángulo de ataque por debajo del de pérdida, pues nos iremos hasta el suelo y no podremos recuperarlo. Sí. A ver, siempre hay situaciones, vamos, maniobras para poder recuperarlo. Si en este caso nosotros lo que hacemos es que, bueno, pues mandamos lo que tenemos que hacer es ganar velocidad, pero como el ángulo de ataque no lo podemos bajar, pues el avión no gana velocidad. Pero bueno, si nosotros, bueno, pues hacemos una barrena bueno, metemos el avión en cuchillo, ¿no? Hacemos un mando de alerones, lo metemos en cuchillo, pues al meterlo en cuchillo, pues ya, digamos que el peso ya no actúa hacia abajo del ala, ya actúa de lado. Entonces ya, pues sí que podríamos bajar el morro, ganar velocidad y luego ya, pues volveríamos a funcionar, porque con velocidad, pues la sustentación del avión, del estabilizador es mayor y podríamos recuperar el avión, pero para todo esto hace falta altura. Entonces, bueno, este límite posterior realmente es un límite posterior muy peligroso que nunca, nunca, nunca debemos de superar. Ha habido muchos accidentes por esto, por llevar el avión fuera de los márgenes de centrado o por corrimiento de cargas, ¿no? Sobre todo en aviones de transporte, que bueno, pues que se haya movido la carga en vuelo y bueno, pues el avión levanta el morro y no eres capaz de bajarlo. Bueno, vamos a ver cómo obtenemos la posición del centro de gravedad. Bueno, pues para poder obtener el centro de gravedad, pues el avión tenemos que pesarlo, ¿vale? Y tenemos que pesarlo en una posición, la posición nivelada. Todos los aviones tienen una referencia para poder nivelar el avión y poder realizar la pesada correctamente. Por ejemplo, pues bueno, en la P92, bueno, esta referencia viene en el manual de vuelo del avión, el manual de operación, el POH. Entonces, por ejemplo, en el P92, la referencia que da el fabricante es la parte inferior
de la cabina, ¿vale? La parte, esta arista de aquí abajo, el plano de abajo de la cabina, pues con esto a nivel tenemos el avión en la posición de pesada. El coyote, bueno, el coyote tiene el marco de la puerta, ¿vale? La zona está horizontal del marco de la puerta nivelado es el que le da la posición de pesada. Y cada avión pues tiene una posición vamos, una referencia para nivelarlo. En el Bucaner, pues es la parte posterior del fuselaje. Bueno, sí, para poner el avión con eso a nivel y encima de unas básculas, pues tendremos que meter un calzo o en el morro o en el tren principal. Habrá que meter un calzo para dejar esto a nivel, ¿vale? Con el avión subido en las básculas. En los aviones de patín de cola, pues tendremos que poner aquí una banqueta o algo para que la báscula quede ahí en la rueda y tengamos el avión nivelado. Esto cuando conozcamos las referencias, porque tengamos un fabricante que nos ha dado la información necesaria para hacer el pesaje correcto. Pero bueno, pues hay muchas veces que, bueno, pues que el fabricante ya no existe o que no tenemos documentación del avión o es un diseño de que se han hecho pocos aviones y no ha habido, bueno, o es un proyecto propio, ¿no? Entonces, bueno, pues situaremos el avión más o menos en la posición de vuelo. ¿Vale? La posición de vuelo, pues, bueno, una posición de crucero, pues podemos considerar una posición de crucero con el ala a unos 4 grados de incidencia positiva. La cuerda del ala. La cuerda del ala no es la cara de abajo del ala. La cuerda del ala es la línea que une el borde de ataque con el borde de salida. El punto más adelantado con el punto más atrasado del perfil. ¿Vale? Entonces, bueno, pues situando esa línea a unos 4 grados de incidencia con respecto a la horizontal, pues tendríamos el avión nivelado. ¿Vale? En caso de no disponer de documentación en la cual nos diga cómo nivelar el avión. Luego, Pedro, aparte de nivelar el avión, sí, sí, te puedo hacer una preguntita al respecto. sí, Para estos casos que la documentación no tenemos una referencia clara para nivelar la aeronave y comentas que más o menos debemos situar la cuerda del ala a unos 4 grados de incidencia positiva. No sé si puedes tal vez dar alguna sugerencia porque claro, la cuerda te la imaginas pero no está pintada en ningún perfil. Entonces, no sé si puedes brindar alguna sugerencia de cómo situar eso lo más preciso que se pueda. bueno, vamos a ver, la cuerda del ala, ya os he dicho, es el punto más adelantado y el punto más atrasado del perfil. Entonces, nosotros cogemos, por ejemplo, una plomada, ¿vale? Ponemos un hilo, una plomada y tiramos el hilo por encima del ala, ¿vale? Entonces, bueno, pues el punto en el cual la cuerda empieza a separarse del perfil en el borde de ataque, ese punto es el punto más adelantado. Ese punto será nuestra referencia, digamos, por donde saldría la línea de la cuerda del perfil del ala hacia adelante, ¿vale? Marcamos ese punto en el borde de ataque. Y el borde de salida, bueno, el borde de salida sí que es más fácil de identificar, ¿no? El borde de salida, pues será pues donde se junta la superficie de arriba con la de abajo. Si tenemos un tubo de borde de salida, pues la mitad del diámetro del tubo de borde de salida. ¿Vale? Entonces cogemos un lápiz y pintamos el punto de borde de ataque y el punto de borde de salida. Bueno, si tenemos el suelo nivelado, pues lo que haríamos es medimos con una regla, con un listón, ¿vale? La distancia en vertical desde el suelo hasta el borde de salida, la distancia desde el suelo hasta el borde de ataque. Si sabemos la cuerda del perfil, que eso la medimos con el ancho del ala, lo medimos con 1 metro, el ancho del ala, pues entonces, al final, bueno, pues el ancho del ala por el seno de 4 grados, el seno de 4 grados, bueno, no, ahora es que se me da la presentación. El seno de 4 grados, pues seno de 4 grados la cuerda del ala, os dará una distancia.
¿vale? Esa distancia es la distancia a la cual tiene que estar el borde de ataque por encima del borde de salida, ¿vale? Si vosotros restáis la distancia del borde de salida al suelo de la distancia del borde de ataque al suelo, pues esa resta tiene que ser seno de 4 grados por la cuerda del ala. Entonces, bueno, pues así podríais nivelar el avión. Vale, excelente sugerencia para hacerlo un poco de andar por casa, digamos, o Mm, tener una certeza de que ya estás poniendo el ala en esos 4 grados. Vale, Pedro, muchas mm, gracias. No sé si alguien tiene vale. alguna otra pregunta, es el momento, si no, Pedro puede continuar. Vale, pues nada, Pedro, adelante. Vale, bueno, aparte de nivelar el avión, pues tenemos que tener también una referencia para todas las medidas horizontales, ¿vale? También, pues cada avión tiene su referencia con respecto a la cual vamos calculando las distancias para ir sumando peso por distancia. Los ejemplos que os he puesto antes, pues igual. La P92, el, el datum es la cara posterior de la hélice. En el Coyote, pues el datum es también el plato de la hélice, es el mismo, ¿no? Y en el Bucaner, pues es la posición más adelantada del morro. Pues a falta de otra referencia, pues podemos coger la que nos dé la gana. Pues bueno, el plato de la hélice es una referencia fácil de obtener. Entonces, bueno, pues podemos elegir esa referencia. Si elegimos otra referencia, como yo que sé, pues la vertical del borde de ataque, podemos coger una plomada, la ponemos desde el borde de ataque hacia el suelo, marcamos una línea y cogemos esa referencia. Podemos coger esa, pero tenemos que tener en cuenta ahora cuando hagamos los cálculos que las distancias por delante del datum serán con un signo y las distancias por detrás serán con otro signo. Podemos suponer que las distancias por delante son negativas y las distancias por detrás son positivas, ¿vale? Porque tenemos que afectarlas por el signo. Si cogemos un extremo del avión, como el plato de la hélice, pues todas las distancias y todos los momentos van a ir en el mismo sentido, ¿no? Entonces, por eso es bueno pues elegir una referencia que esté en un extremo del avión, ¿vale? La hélice, pues plato de la hélice, pues es una buena referencia. Y bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es ir midiendo distancias y calculando el peso que hemos obtenido o el peso en la posición que queremos calcular, la configuración que queramos calcular el centro de gravedad por la distancia al datum. Entonces, bueno, pues nos hacemos una tablita que ponemos primero las 3 básculas, ¿vale? Entonces tendríamos, por ejemplo, la rueda de morro, pues tendríamos que el peso de la rueda de morro y la distancia desde el datum hasta la rueda de morro, ¿vale? Y esto nos dará un momento. El tren principal, pues la suma de las 2 básculas del tren principal por la distancia desde el datum hasta el tren principal, ¿vale? Y esto, la suma de estos momentos dividido por la suma de los pesos, nos dará el brazo al cual está el centro de gravedad, ¿vale? Entonces, digamos que la fórmula sería el suma de momentos dividido por suma de pesos, ¿vale? Entonces, eso nos va a dar una distancia. Momentos peso por distancia, dividimos por peso, pues nos queda distancia, ¿vale? Pues eso nos va a dar la distancia desde el datum, desde la referencia, hasta el centro de gravedad. En el caso este del Coyote, pues bueno, los límites son entre 1,67 y 1,85 metros del datum tiene que estar el centro de gravedad. El avión vacío no tiene por qué estar dentro de los márgenes. Nosotros queremos que el avión esté dentro de los márgenes cuando está volando. Vacío, sin piloto y sin combustible, no va a volar nunca, ¿no? Por eso, pues tenemos que, a ver, no hace falta pesar el avión subiéndonos al avión para ver dónde está el centro de gravedad con nosotros sentados.
Si tenemos referencia, pues el fabricante nos va a dar la distancia desde cada uno de los elementos hasta el datum. Si no tenemos fabricante, pues, a ver, los pilotos, el centro de gravedad del piloto básicamente está en el ombligo, ¿vale? Entonces, mediremos la distancia desde el ombligo hasta el datum. Luego, el maletero, pues sabemos dónde está. Y el combustible, pues más o menos, pues vemos el centro de áreas del depósito, que va a ser un poco el centro de gravedad del depósito lleno. ¿Vale? Entonces, bueno, pues calculamos la distancia desde el centro de área de la sección del depósito, desde el piloto hasta el datum y desde el maletero hasta el datum. ¿Vale? Entonces podemos hacer todas las combinaciones que queramos, porque estos son los pesos que podemos variar en el avión: piloto, combustible y equipaje. Entonces, hacemos todas las combinaciones posibles, desde volar solo con un piloto que pese poquito, con poquito combustible y con mucho equipaje. Básicamente sería la posición más atrasada del centro de gravedad, o volar con dos pilotos y con poco combustible, con dos pilotos y con mucho combustible, y variamos con equipaje y sin equipaje. Y así podemos hacer todas las combinaciones posibles y verificar que en todas las combinaciones el centro de gravedad está dentro de los márgenes que nos dice el fabricante. Bueno, si no tenemos información del fabricante, pues porque es un diseño nuestro, ya os digo, un diseño dentro de un avión convencional: un estabilizador, un ala, el motor delante o el motor detrás, ¿vale? Entonces, si tenemos la configuración convencional, pues unos límites, bueno, que no podrían fallar mucho, siempre que la relación de área y distancia del estabilizador al ala sea también una cosa, digamos, que no varíe mucho con respecto a aviones más o menos semejantes. Pues podría ser una posición adelantada del centro de gravedad, pues podría estar alrededor de un 25%, y una posición retrasada del centro de gravedad, pues 25% de la cuerda del ala, ¿vale? La posición adelantada podemos dejarla en el 25%, o en el 22%, y la posición retrasada, pues alrededor de un 35, un 40%, si tenemos ya un 40%, ya con un estabilizador generoso, ¿vale? Entonces, bueno, pues siempre que nos movamos dentro de esos límites, 25 o 35 sería algo conservativo, pues más o menos podemos asegurar que nuestro avión va a ser seguro. Si queremos ya irnos muy adelante, muy atrás, pues ya tendríamos que hacer ensayos en vuelo para ver realmente si somos capaces de controlar el avión. Por eso, pues tiene que ser un piloto muy experimentado y irse muy arriba, ¿vale? Porque la posición retrasada, ya os he comentado, es muy peligrosa. Se puede salir de ella, pero hay que tener cierta pericia. Entonces, por eso no es conveniente, digamos, el poner unas posiciones muy extremas del centro de gravedad. Los márgenes pues tienen que estar dentro de unos límites bastante estrechos, ¿vale? Y Pedro, sí, ¿puedo hacerte una pregunta? sí. Mira, como estábamos hablando de un avión de diseño propio, si es así, se supone que has elegido un perfil y has de conocer el centro de presiones de ese perfil y las variaciones que tiene con respecto al ángulo de ataque. Sí, eso en las polares de los perfiles, pues normalmente viene el CL alfa o el CLCD, que es la polar, y también hay otra gráfica que es el CM alfa, el coeficiente de momentos, ¿vale? El coeficiente de momentos, pues es el que te va a dar la posición del centro de presiones para cada ángulo de ataque, ¿vale?
Claro, digo porque así eres más preciso para situar ese 25% que es genérico. Si tú has hecho un perfil un poco distinto, pues conoces Sí, esa posición de tu perfil del centro de presiones y sus variaciones para ajustar los límites del centro de gravedad mejor. sí, sí, sí. Si tú conoces el coeficiente de momentos del perfil, eres capaz de calcular en cada ángulo de ataque dónde tienes el centro de presión. ¿Vale? Y ese centro de presiones con respecto al centro de gravedad te va a dar un momento, ¿vale? Y ese momento es el que tiene que ser capaz de equilibrar el estabilizador con la sustentación del estabilizador. Vale, gracias. ¿Vale? Bueno, pues como para hacer el tema este del centrado de una manera bastante automática y sin calcular mucho, pues hemos preparado esta hoja de cálculo en la cual, pues bueno, pues directamente podemos ir rellenando las incógnitas. En este caso, pues sería aquí hemos cogido de datum el plato de la hélice, pues la distancia del tren principal al plato de la hélice, distancia del tren secundario, que puede ser la rueda de morro o la rueda de cola, al plato de la hélice. La distancia, bueno, esto es lo que sale después, ¿vale? Esto es lo que, digamos que el resultado cuando rellenéis todos los datos de aquí. El cálculo del centro de gravedad, pues bueno, pondríamos el peso de la rueda del tren principal derecha, el peso de la rueda del tren principal izquierda y el peso de la rueda de morro o rueda de cola. Aquí os va a dar el peso total del avión. Si el avión lo pesamos vacío, pues bueno, tendremos el peso en vacío. Si lo pesamos con combustible, pues sería el peso actual del avión, ¿no? Y aquí os saldrá la posición del centro de gravedad. A pesarlo en vacío, bueno, pues aquí tenemos el peso en vacío y esto es para realizar todas las combinaciones que queramos de todos los accesorios que le pongamos al avión, ¿vale? Entonces, bueno, pues tendremos el peso de los pilotos, combustible, equipaje, y si le metemos algún equipo fijo, la radio, el peso de la radio, o el peso del paraca, o cualquier cosa. Y bueno, pues directamente aquí al final nos saldrá el peso en despegue que vamos a tener y la posición del centro de gravedad que tenemos en ese momento, ¿vale? Y bueno, pues es una manera fácil de poder calcularos el centro de gravedad sin hacer muchas operaciones. Y bueno, pues con esto acabamos la charla de hoy. Si tenéis alguna pregunta más, pues aquí estoy. Vale, pues nada, si alguien tiene alguna pregunta, directamente que intervenga. Sí. Adelante. Mira, claro, hay, según la disposición de cada avión, lo normal cuando tienes un avión de lado a lado y como este, por ejemplo, que está dibujado en la hoja esta de cálculo, lo normal es que los pilotos estén más o menos sobre el centro de presiones del ala. Pero hay otras disposiciones, o bien los tándem, o sobre todo algunos... Oye, ¿esos ruidos son míos? Son de fondo, Vale, Jesús, no sí. soy yo, vale. Pues, por ejemplo, el caso concreto del RANS S12 Airal. Sí, que Los lleva el pilotos... motor atrás, sí, y el avión se centra con el peso de los pilotos. Claro, los pilotos están por delante y es necesario el peso de esos pilotos para centrar el avión, pero claro, no es lo mismo volar solo que volar dos personas muy pesadas. Efectivamente. Entonces, claro, ahí es más complicado. Y luego la otra cosa es que además, cuando ajustas los asientos para llegar a los pedales, normal, eso en el caso del Airal va bien porque un piloto pequeño se acerca a los pedales y con lo cual pesa poco y se adelanta, y un piloto grande se atrasa y también, digamos, ayuda. Pero cuando son dos personas muy pesadas o vuelas solo, son dos extremos muy en los límites. Sí, efectivamente. Eso Normalmente hay que considerarlo haciendo pruebas de peso, o sea,
Sí, sí, como sí, el famoso claro. hecho de Tú tienes que hacerte la hoja de pesada. Aquí, si el motor está atrás, pues te saldrá que el centro de gravedad del avión vacío va a estar fuera de márgenes, seguro. ¿Vale? Sí, sí. Entonces aquí te saldrá el peso mínimo del piloto que es capaz de meter el centro de gravedad en su sitio, en el límite posterior. Sí, lo que ¿Vale? pasa es que ahí es difícil decidir el brazo de palanca de ese piloto. Bueno, claro, si el avión tiene los asientos ajustables, el piloto pequeñito se va hacia adelante. Sí. Claro. En ese caso, con los asientos ajustables, pues hay que poner la distancia del ombligo del piloto para cada piloto. Bueno, Es decir, un piloto pequeñito pues tendría un brazo más corto si el Datum lo tenemos delante y un piloto gordito tendría, bueno, o alto, tendría el brazo más largo. y oye, y una manera de solucionarlo en la práctica sería, por ejemplo, hacer esa pesada con los extremos de pilotos pequeños, pilotos grandes, y hacer Sí, la medida de los dos extremos con esos pilotos. Y sí, entonces sabes si sí, estás sí, fuera o dentro de los márgenes. sí, sí, sí. Y en el tema del aire, pues a ver, realmente si tú lo construyes bien y bueno, pues claro, ahora la verdad es que las baterías ya pesan poco, pero antes lo suyo es que la batería, pues ponerla adelante sobre la rueda de Sí, morro, sí. ¿vale? Para que el avión, pues con un piloto pequeño, estuviera en el límite posterior del centro de gravedad. Pero ahora, pues es posible que el avión pues haya que ponerle un lastre delante para que con pilotos pequeños pues esté dentro de los márgenes de centrado. Y eso que decías de que no se pueden poner lastres al principio de la Sí, charla, en los aviones certificados no, vale. porque uno de los requisitos de la norma de certificación es que tienes que limitar los pesos en cada sitio para que el avión pueda volar sin lastres removibles. Ujú. Tú puedes ponerle un lastre al avión y lo atornillas allí para toda la vida, eso sí, pero poner y quitar lastres en un avión certificado no te lo permite. Ya. Ujú. Vale. Vale, no sé si hay alguna pregunta más, si no, si queréis lo podemos dejar aquí. Vale, pues ¿Vale? si os parece lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en la próxima. Un saludo a todos. Venga, muchas Vale. gracias.